Sofía. Cambio de tema, Ciro, comenzó a circular esta semana Maldita entre todas las mujeres, que es el nuevo libro de Saskia Niño de Rivera. Ella es cofundadora y vocera de Reinserta, y es un libro que reúne testimonios y reflexiones de feminicidas y de víctimas de feminicidio, de familiares de víctimas de feminicidio. Este libro va a ser presentado en 2 semanas, en 3 jueves, en la Suprema Corte por Saskia y también por el ministro presidente de la Suprema Corte, que prologa este libro. Dice el prólogo de Arturo Saldívar, dice: Maldita entre todas las mujeres, se trata de erradicar ese lastre que azota a nuestra sociedad. Es preciso prevenir, y eso solo es posible mirando de frente la realidad desoladora de los feminicidios en este país, dice Arturo Saldívar en este prólogo. Son 5 historias de feminicidas y 5 historias de mujeres que fueron víctimas de feminicidio a través de, contadas por sus familiares, por sus madres, por sus hijos que las buscaron. Cuéntanos más sobre Maldita entre todas las mujeres y sobre el prólogo de Arturo Saldívar, por favor, Saskia Niña Rivero. Gusto en saludarte. Buen día, Saskia. Querido Ciro, Sofía, Manuel, gracias por el espacio. Un libro muy duro, un libro, la segunda parte de esta trilogía, que en este caso hablamos sobre quiénes son esas personas que matan, por qué matan y cómo llegan a matar. Pero lo más duro del libro, en mi parecer, es los testimonios de estas víctimas indirectas que cuentan el infierno de lo que es afrontarse a nuestro sistema de justicia una vez que asesinan a su hija o a su madre. Muchas veces, Ciro, la pesadilla no es necesariamente la más fuerte, el asesinato, sino la revictimización constante que viven después. Muy agradecida con el ministro por escribir este prólogo, y muy simbólico porque una de las grandes críticas que hay en este libro es la ausencia absoluta de un Estado de Derecho para que proteja a las víctimas indirectas de este país una vez que ya les fallamos asesinando a sus seres queridos. Saskia, lo explicas en el libro, pero ¿por qué darle voz a los feminicidas? Algo que ha sido muy reclamado por las víctimas. ¿Por qué permitir que ellos cuenten su versión? Creo que tenemos que superar el pensamiento colectivo reactivo que silencia a partes esenciales para entender algo que sucede. Y te voy a dar un ejemplo. Se han hecho estudios en Latinoamérica, en Colombia particularmente, con feminicidas, algo que yo he buscado mucho hacer aquí en México, para entender el feminicidio desde el punto de vista del feminicida. En Colombia, por ejemplo, se dieron cuenta el pico cuando el hombre mata a la mujer, qué es exactamente lo que pasa y qué lo lleva a ese punto. Con esa información es oro molido para que podamos generar políticas de prevención y programas de prevención. No podemos seguir construyendo prevención desde el enojo y desde el punto de vista únicamente de las víctimas, porque es por ello que no estamos siendo eficaces en esta estrategia de erradicar la violencia de género y los feminicidios como tal. Es muy importante entender cómo, por qué se dieron las cosas, y también que cuando hablamos de feminicidios, más allá de cifras, porque este país ya se volvió el país de las cifras, entendamos el nivel de violencia y el nivel de gravedad que hay cuando hablamos de delitos como feminicidio, como secuestro, como trata, como violación. Son nombres, son historias que pasaron por momentos terroríficos y que a veces pareciera que se nos olvida. Saskia, y en el caso de las víctimas, de las familiares que cuentan, pues más allá de cómo murieron sus familiares, cuentan este calvario con las autoridades para investigar, para detener, y pues vimos ayer el caso de Blanca Esmeralda Gallardo en Puebla, que después de más de un año de estar buscando a su hija, pues termina asesinada. Cuentas un caso en tu libro, una madre que buscaba justicia para su hija y le mataron a sus 2 hijos. ¿Qué te dice el ministro Arturo Saldívar en esta impunidad, esta lucha de las víctimas con las autoridades, con los ministerios públicos, los policías? Irónicamente, el ministro ha sido uno de los primeros críticos justamente del sistema de justicia penal. Hace unas semanas incluso sacó este documental del monstruo de Atizapán, este asesino que encontraron cantidades de cuerpos en su casa, y él es el primero que dice: tenemos que proteger a las víctimas una vez que llegan al sistema de justicia penal. Como bien lo pongo en el libro, esta mujer que
sus sospechas principales son los propios policías de investigación, quien tras amenazas por no cesar de buscar justicia por su hija asesinada, le llegó a su casa bolsas con sus hijos, sus otros 2 hijos cortados en cachitos. Y no es la única realidad. Tengo a otra víctima, Magdalena, en el libro, donde tuvo que irse del Estado de México a otro estado, y aún en el otro estado alcanzaron también a matar a su hijo en venganza como testigo protegido, ¿no? Yo creo que ni el ministro en la Suprema Corte, ni nadie que hemos estado en contacto con el sistema de justicia penal, ni la propia gente que está en el sistema de justicia penal puede negar que el sistema de justicia penal en este país está desbordado y cuestiona el Estado de Derecho en este país. Y no hay escenario más terrorífico que ese. Bueno, pues felicidades una vez más y muchas gracias. Gracias, Saskia. Felicidades, suerte con la presentación, que es Gracias cuando a usted. La presentación del libro. Es el 20 en la Suprema Corte de Justicia y tendremos otra en el Senado de la República y una también abierto al público. Por lo pronto el 20 en el Senado de la República. En la Corte. En la Suprema Corte. ¿A qué hora va a ser? ¿Dónde va a ser? A las 5 de la tarde, lo vamos a streamear también para quienes no puedan ir, a las 5 de la tarde con el ministro Saldívar en el cuarto de Morales. Muchas gracias, Saskia Niño Rivera. Al contrario, ustedes, un abrazo. Gracias. Vamos a pausa. Vamos a pausa. Ya está disponible en tiendas electrónicas y en tiendas físicas el libro para que lo puedan comprar. Vamos a pausa y volvemos.